Buenos días, aquí estamos una vez más, Un Miriam lunes más. Velázquez, ¿Y José Álvarez? iniciando un nuevo programa. Hoy vamos a iniciar algo distinto a lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Tenemos un programa en el que es para negocios, pero creemos que los negocios no se pueden iniciar si no se tiene el conocimiento. Así ¿Es es. cierto? Y el conocimiento viene desde niños. Es decir, a veces no tan niños, un poquito más mayores, pero el conocimiento viene desde niños. Entonces, vamos a empezar una etapa, Una sección. exacto, en la que empezamos a dar a conocer cosas que nos parecen tan lógicas, pero que resulta que uno no sabe por qué son, ¿Por qué pasan o por qué por qué suceden? pasan o por qué suceden. Y lo vamos a llamar Mi Ciencia Divertida. Creo que tenemos por ahí una pantallita que nos la pueden poner para que es nuestra imagen de inicio de nuestra ciencia divertida. Aquí la tenemos. Mira qué pelos tiene ahí el niño. Dice, a los niños les encanta aprender. ¿Tú sabes por qué pasa eso? No. No. ¿Tú crees que hay mucha gente que sabe por qué pasa eso? Creo que hay mucha gente que no lo sabe, pero es divertido. Pero es divertido. Entonces, bien, pues eso es lo que vamos a hacer acá. Te vas a convertir ahora en mi alumna. Y vamos a empezar a aprender cosas que las tenemos como algo tan lógico, tan normal, pero que no nos paramos a pensar por qué suceden. Tenemos aquí algo que pues algunas veces hemos visto no tan espectacular como lo que está en esta imagen, pero pues sí un poquito, ¿verdad? Que son rayos tremendos. Sí. ¿Sabes por qué se producen los rayos? Son choques de nubes. La mayoría de las personas tienen una idea genérica del por qué suceden estas cosas, pero la forma científica de por qué está sucediendo es algo que en muchos casos pues no se ha parado uno a mirar o a detallar o a ver por qué suceden este tipo de cosas. Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de indicar aquí y lo que vamos a tratar de hacer, que las personas empiecen a entender de una manera divertida. Y a partir del siguiente programa en el que comencemos con esto, vamos a poner ejemplos para que las personas puedan hacer en su casa, para que puedan iniciar cosas que vayan haciéndoles aprender poquito a poco. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Tú llegas a tu casa y llegas de noche. Y resulta que cuando entras en la casa, abres la puerta de la casa y lo primero que haces es le das al interruptor y se enciende una luz. ¿Por qué se enciende la luz? Por la energía eléctrica que pasa por ahí. Exacto. ¿Qué es la energía eléctrica? Ya te estoy metiendo en problemas. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que vamos a tratar de enseñar de manera simple, de manera sencilla, por qué se enciende una lámpara, qué es la energía eléctrica, porque la energía eléctrica yo hace unos días estuve viendo una película antigua que se llama 20.000 leguas de viaje submarino, en el cual cuando el científico llega al submarino de Nemo se encuentra con que hay algo que mueve a ese submarino por debajo del agua, y él dice, esa cosa inexplicable en aquel momento, que es la energía eléctrica, y efectivamente es algo inexplicable porque no se ve. Nosotros sabemos que viene un cable y que si le tocas te da corriente. Sabemos que se enciende y se apaga. Exacto, y nada más. que se enciende y se apaga, pero no se sabe en la mayoría de las ocasiones por qué se enciende, por qué se apaga, cómo se genera esa electricidad, por qué circula por los cables y no, por ejemplo, por un plástico. Es decir, tú pones un cable, lo metes en el enchufito y en el extremo corriente pones una lamparita y se enciende. Sí. Pero si tú pones un trozo de plástico no sucede. Entonces, ¿por qué con el plástico no se está encendiendo y con un cable sí se enciende? Okay. Exactamente. Entonces, ¿por qué algunos cables cuando tú los conectas a la corriente y pones un calefactor se queman, por ejemplo? ¿Por qué un enchufe de repente echa humo y se pone todo negro? Bueno, todo ese tipo de cosas son las que vamos a tratar de
ir enseñando para que las personas empiecen a aprender cosas que son realmente importantes para nuestras Esto es vidas. bueno porque a veces nada más es la costumbre de llegar a encender la luz o lo que veíamos en la imagen, un rayo, bueno, cayó un rayo, va a llover y nada más, pero no nos detenemos hasta admirarlo y hasta ver por qué sucede, el pensarlo y hasta disfrutar de ese rayo que cae, de ver el color o la luz que puede pasar o por qué la luz se encendió y desde dónde viene esa energía. Pero hay cosas que se dan tan por hechas que es muy difícil llegar a entender por qué están sucediendo. Voy a poner otro ejemplo bien claro. Ahora, cualquier persona que nos esté viendo, nos está viendo en la pantalla de una televisión o de una computadora. ¿Por qué se ve nuestra imagen en la pantalla? ¿Cómo llega eso hasta allá? ¿Cómo llega? ¿Cómo se transforma? ¿Por qué llega inalámbricamente o por un cable? ¿Cómo es posible que eso que llega por un cable o llega por el aire, de repente aparezca en una pantalla? ¿Qué tiene esa pantalla para hacer que se vea? Pero estamos hablando hoy día de las pantallas digitales, que son las que mayormente están, pero anteriormente no existían, hace algunos años, no existían las pantallas digitales, o por lo menos no existían con la cantidad de difusión que la hay en este momento. Y teníamos que eran los tubos de rayos catódicos, en el que se veía la televisión. Rayos catódicos, no católicos, catódicos. ¿Eso qué es? Y teníamos un cajón enorme donde tenía una pantalla delante de cristal y ahí salía que lógicamente cuando tú ibas a agarrar esa televisión pesaba pues, un montón de kilos, pero porque dentro tenía muchas cosas. Pero, anteriormente a eso, resulta que esas mismas televisiones estaban hechas con válvulas o con bulbos, que eran unas cositas de cristal que estaban encendidas. Bueno, ¿por qué se encendían? ¿Qué misión tenían? ¿Qué es lo que hacían para que eso se viera y se viera una televisión en colores? No con la definición que hoy día tenemos en las pantallas digitales, pero se veía en colores. Pero anteriormente a eso todavía existían las mismas pantallas, más grandes todavía, más profundas, en blanco y negro. Sí. O sea, ¿cómo se veía? ¿Por qué se veía esa imagen en blanco y negro? Y mucho antes que eso, lógicamente estaba la radio. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que una persona esté hablando aquí y de repente... escuchar hasta otro lugar. Exacto, a 10 o 12 kilómetros alguien le esté escuchando. Para nosotros es muy fácil llegamos al auto, encendemos, clac, y ya está la radio puesta. Pero uno se pregunta, ¿por qué sucede todo esto? Bueno, pues para todas las personas que tengan la curiosidad y las ganas de aprender y que lógicamente no sepan de las cosas, el detalle de las cosas que estamos hablando, vamos a iniciar esta sección en la que vamos a hacer que las personas aprendan de una manera dinámica, fácil, sencilla y que sea además graciosa. A lo mejor ya lo saben, ¿no? Pero es bueno también recordarlo y volver a decir, sí es cierto, esto era así, así, y recordar lo que ya aprendimos en algún momento. Pero fíjate que hay todavía más cosas que vamos a ir enseñando, vamos a transformar este programa en algo todavía más diferente. ¿Podemos poner la siguiente diapositiva, por favor? Ahí tenemos un náufrago inventor o experimentador en una isla. Imagínate que tú vas en un crucero y, como ha pasado y se ve en muchas películas, de repente te caes por la borda del barco. Y el barco no se da cuenta y sigue caminando. Y tú tienes la suerte de tener cerca una isla. Entonces llegas nadando a la isla. ¿Cómo sobrevives en esa isla? O sea, en una isla chiquita, donde no hay gente, donde no hay tiendas para comprar, donde no hay supermercados, donde no hay teléfono, donde no hay nada que te pueda ayudar. ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo haces para que tú puedas vivir ahí y lógicamente puedas defenderte? No solamente defenderte de si hay algún animal, porque si la isla fuera muy, muy pequeña, pues posiblemente no habría ni animales siquiera. Pero ¿cómo haces para poder comer, para poder abrigarte, para poder sobrevivir? Porque puede pasar muchísimo tiempo ahí. Muchísimo tiempo, para encender un fuego. ¿Cómo haces todo este tipo de cosas? Bueno, pues... Sí, recordando algunos, sí. Creo que lo primero que tiene uno que hacer es ver, inspeccionar qué hay a nuestro alrededor, ¿no? Ver si hay, qué tipo de árboles, de frutas, no lo sé, algo que nos pueda ser útil. Así es. Y esto
es otra de las secciones que nosotros vamos a tener en este programa para enseñar a las personas, bueno, pues cómo van a poder aprender de lo que tienen alrededor, porque resulta muy fácil cuando nosotros lo tenemos todo, cuando estamos en un lugar donde, como te digo, pues tú tienes tu teléfono, llamas y te traen la comida a casa, sales y te subes en tu auto, llamas a un taxi, tienes a gente que te está todo el tiempo pudiendo ayudar a hacer lo que tú quieres. Bueno, ¿cómo podrías sobrevivir si esto llegara a suceder? Indudablemente es algo que no es normal que suceda, pero bueno, pues podría ser. Así que con esta idea es con la que creamos esta sección que se llama Mi Ciencia Divertida. El que el mi esté con Y no es un error, no piensen que es que el que lo escribió no sabía escribirlo. No, está hecho a propósito, está hecho de forma distinta. Pero además en el siguiente programa vamos a ver que vamos a hacer otra cosa distinta, porque queremos hacer que las cosas sean diferentes. De las 4 is latinas que tiene el letrero, vamos a colocar 2 boca abajo. O sea, dos están hacia arriba y las otras 2 las vamos a poner hacia abajo, para que pues de alguna manera seamos distintos a la forma en la que se puede hacer. Y empezamos con la diversión pues de esa manera, dando vuelta a las palabras, dando vuelta a las letras, poniéndolas boca abajo para que podamos... Y eso es importante, a veces nada más leemos la primera letra y decimos, dice tal cosa, y a veces no nos damos cuenta de ese error. Exactamente, así es. Muy bien, estamos llegando a la primera parte de esta presentación. Vamos a irnos a un corte y después pues vamos a continuar viendo algunas de las cositas. Hoy va a ser un preámbulo nada más de lo que se va a hacer, y a partir del siguiente programa vamos a dedicar programas completos para que esto se pueda convertir en un programa atractivo, ameno, dinámico para las personas. ¿Quieren participar con nosotros en esto? Bueno, pues lo van a poder hacer sin ningún problema. ¿Quieren tener lugares en sus países, en sus zonas, donde puedan trabajar con niños, con mayores, generando este tipo de talleres para poder enseñar la ciencia de manera fácil? Contáctenos y les vamos a decir cómo lo podemos hacer, puesto que esto se difunde a través del Club de Negocios y, por tanto, igual que se forman grupos de empresarios, vamos a poder formar grupos de personas que difundan esta ciencia en la forma en la que aquí lo estamos haciendo. Nos vamos a un corte, regresamos en unos minutos. ¿Ya estamos de regreso? De regreso, nos había pillado un poco desprevenidos. Y vamos a continuar con esta breve descripción del día de hoy de lo que son las cosas que vamos a ir presentando, que vamos a ir haciendo en este programa. ¿Podemos poner la diapositiva que tenemos ahora? Ahí tenemos, bueno, habíamos hablado antes de
que las televisiones antiguas utilizaban válvulas. Estas son algunas de las que se utilizaban para todo ello. Y como ven, pues unas son más gorditas, otras son más delgadas, más alargadas, pero todas tenían una base única, que es la que las hacía funcionar. Entonces, ¿por qué estas válvulas podían hacer que un aparato funcionase? Y además era muy curioso, todas ellas estaban encendidas. Si uno se las acercaba a la mano, estaban muy calientes. Y están muy calientes porque en el centro había como una lamparita, por llamarlo así, incandescente, que esa se calentaba, se ponía al rojo y efectivamente es parte de la base de funcionamiento. Bueno, pues esto les vamos a decir por qué era necesario que tuvieran ese filamento encendido y por qué hacían que estas lamparitas llegasen a hacer que una televisión funcionase. Una televisión como esta, por ejemplo, que tenemos acá, que es de las antiguas, de las primeras. Había muchos modelos, vamos a presentar después más modelos de ellas. Esta es una de ellas. Entonces, bueno, pues les vamos a indicar, ya digo, por qué se veía, por qué se escuchaba. Estas aún son de blanco y negro, ¿no? Esa es de blanco y negro. Y aquí tenemos un poquito la secuencia de las que ya las pantallas planas, bueno, pues los tipos que han venido apareciendo. Las primeras que aparecieron eran las de plasma. En realidad, a la hora de ver, sí se ha conseguido una mayor definición, pero no hay demasiada diferencia ya en las pantallas planas en cuanto a la vista. Sí lo había en cuanto al peso, por ejemplo, la de plasma era más pesada por la propia constitución. Después vinieron las LCD, como ahí se puede ver. Últimamente han sido las LED y en este momento están viniendo las OLED. Bueno, las OLED se puede ver que son más grandes, son más delgaditas, son curvas y de hecho ya se está experimentando con pantallas que tú las vas a poder enrollar, como si fuera una persiana. O sea, es decir, tú la llegas, la pones en tu casa, ves la televisión y luego cuando terminas, pues, o sea, lógicamente estamos hablando de televisiones muy grandes, ¿no? Sí. Que te ocupan casi una pared, entonces la vas a poder enrollar y guardarla en una esquinita y dejarla enrollada, guardada en una esquinita. Ya se están experimentando con ese tipo de pantallas y lógicamente pues todo ello representa una revolución y vienen más cosas, más cambios que se están presentando hoy día en las ferias. Ayer por ejemplo había una de las ferias en Estados Unidos en el que se están presentando verdaderas novedades. Bueno, todo esto les vamos a ir desglosando por qué pasa, por qué funciona, cómo hacen que esto funcione, por qué una pantalla se puede enrollar, por ejemplo, todo ese tipo de cosas. Sí, porque el tener una caja grande, el tener todos esos pequeños filamentos y todos los bulbos y todo para que funcionara, y ahora resulta que la pantalla la puedes enrollar, o sea, así es. ¿Cómo le hacen? ¿Qué magia hacen? Vamos a mostrarles la primera parte de lo que fue el inicio de los circuitos que hoy día se conocen, los circuitos integrados, lo que uno abre una computadora y ve que dentro hay un montón de chips, hay un montón de cositas, pero no se sabe ni qué hacen, ni qué tienen, ni por qué funcionan, ni dónde se llega. Bueno, pues esto que tienen acá es el inicio. Esto fue lo primerito de todo. Esto es una piedra, como lo dice ahí, es una piedra de galena. La galena es un material que se encuentra en la naturaleza, así como está esta, exactamente, y que descubrieron que tenía una propiedad muy importante, y era que bajo unas condiciones determinadas la corriente pasaba por ella solamente en un sentido y no en el sentido contrario. A eso se le llaman semiconductores, o sea, medio conductores. O sea, quiere decirse que conducen a la mitad, conducen en una dirección y no conducen en la otra. Pero solo bajo una circunstancia especial. Si tú a esta piedra le ponías un cable por un lado, un cable plano y otro cable por el otro lado, conducían de cualquier forma. Pero si tú lo picabas con un ganchito, o sea, es decir, si tú te agarrabas la piedrita y le ponías un hilito como una aguja que picase sobre la piedra, resulta que se daba una circunstancia especial y en esas condiciones la corriente solo pasaba en un sentido, pero no pasaba en el sentido contrario. Entonces esto es lo que dio pie al origen de toda la que hoy en día es
la ciencia de la electrónica y los semiconductores, que es en lo que está basado. Que me supongo que es una piedra difícil de conseguir ya en este momento. No, se encuentra en la naturaleza con relativa facilidad, o sea, no es algo muy difícil de conseguir, porque además la galena fue algo que se utilizó en un principio, pero luego no fue lo más idóneo. O sea, se descubrieron, una vez que la galena se descubrió que había otras que tenían esa misma función, pero que además tenían muchas más facilidades. Por ejemplo, que no tenían fugas de corriente. La galena, una de las inconvenientes que tenía, aparte de ser muy grande, y lógicamente era una pieza, no sé si tenemos acá una foto de cómo se tenían que poner. No, no la tenemos acá, la pondremos otro día. La galena tenía fugas de corriente, o sea, quiero decir, cuando la corriente pasaba en un sentido pasaba bien, pero cuando cuando intentábamos ponerla en el sentido contrario, si bien no pasaba, sí había una ligera fuga de corriente, y eso originaba que hubiera un consumo excesivo y que no se pudieran hacer todas las cosas que hoy día se pueden hacer. Entonces, después de la galena se descubrió el selenio, que es un material que también se encuentra en la naturaleza, también lo hay en piedras, que tenía menos fugas y tenía otras características pues un poquito más especiales. Después del selenio se descubrió el germanio, que es igualmente otra piedra que se encuentra directamente en la naturaleza, y por último se descubrió el silicio, que el silicio no se encuentra como tal en la naturaleza, pero está en prácticamente todo lo que tenemos. La arena, por ejemplo, es silicio casi puro. O sea, es decir, en un porcentaje muy alto contiene silicio, entonces hay un proceso en el que se funde la arena y se consigue quitarle las impurezas y se extrae el silicio puro. Y con él se hace lo que hoy día son todos los circuitos integrados, transistores. ¿Quién le hubiera dicho que de la arena sale de la arena, eso? Exactamente. Entonces, bueno, pues son cositas que normalmente no se conocen y uno no se ha parado a pensar y decir, caramba, ¿y por qué? Bueno, aquí ¿Y de dónde sale? ¿De dónde Porque sale? Realmente yo no sabía que de la arena salía eso. O sea, ve uno la arena y pues, quiten esa arena de ahí. Al igual que de la arena sale el cristal, por ejemplo. O sea, es decir, como tú llegas a tu casa y tienes una ventana, ¿no? Y tienes tu cristal ahí, tú lo tocas y si le golpeas un poco fuerte, se rompe el cristal. ¿De dónde sale el cristal? ¿Qué es el cristal? Bueno, pues el cristal se descubrió porque en cierta ocasión unas personas que estaban en el desierto, en la noche, en los desiertos, por el día hace mucho calor, pero por la noche hace mucho frío, sobre todo en los desiertos grandes. Entonces, estas personas pusieron hicieron un fuego y lo hicieron sobre arena, el fuego, y por la mañana se dieron cuenta de que había como un río de algo transparente que salía de debajo de donde ellos se habían tenido el fuego. Bueno, ¿qué había sucedido? Pues simplemente que el calor del fuego había fundido la arena y la había transformado en cristal. Y entonces el cristal se había ido derretido por los lados y había salido como una losa. Entonces ahí vieron que aplicando fuego se podría hacer que la arena se transformase en cristal. ¿Eso quiere decir que el cristal que tenemos ahora sale de la arena? Sale en parte de la arena. La arena tiene silicio y forma parte del cristal que nosotros vemos, pero tiene impurezas. Entonces lo que se hace es que se funde y se le quitan esas impurezas. Tú has visto, por ejemplo, que hay arenas que son más blancas, hay otras que son amarillas, hay otras que son medio negras. Bueno, todo ese tipo de cosas son las impurezas que tienen. Pero la base de la composición de la arena es, en algunos de los casos, en la mayoría de los casos, es el cristal que nosotros vemos. Luego ha habido varias modificaciones, de modo que se han conseguido hacer cristales pues que sean más frágiles, menos frágiles, que no se rompan en pedacitos y se rompan en trozos más grandes. Pero eso ya han sido adecuaciones que posteriormente se le han ido haciendo, añadiéndole otra serie de elementos a ese cristal. Pero efectivamente, tomamos arena de la que hay en el desierto, de la que hay en la playa, tú la fundes, esta arena, se le quitan las impurezas de una forma que también vamos a explicar cómo se quitan esas impurezas, y lo que queda debajo es el cristal líquido. Entonces este cristal líquido, lógicamente en ese estado líquido, a una temperatura muy alta, más de 1000 grados de temperatura, se le puede moldear y se consigue que hagas tu vaso, o que hagas esta figurita que tenemos aquí, que es de cristal, o que hagas el cristal de una ventana, todo partiendo de ese tipo
de elementos. Tenemos acá otra imagen. Estamos dando un repaso de todas las cosas que vamos a ir enseñando. Aquí tenemos las plantas. ¿Has plantado alguna vez una planta? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Sabes por qué crecen? Bueno, por la todos tierra sabemos, y el agua que contiene. Sí, todos sabemos que la planta es un ser vivo. Pero, ¿por qué ¿por qué vive? ¿Por qué unas plantas son de un tipo y otras son de otro? ¿Por qué unas tienen colores? ¿Qué hacen las flores? ¿Cómo se reproducen? Unas son de sol, otras son de sombra. Unas son de sol, otras son de sombra, unas son permanentes, están todo el año, otras son caducas y van cayéndose cada un cierto tiempo. Bueno, pues todo este tipo de cosas que son preguntas tan comunes que uno se hace, vamos a irlas respondiendo. Creo que a la gente les va a encantar. Creo que sí. Nuestro programa. Todos vamos a aprender. ¿Por qué hay por qué hay plantas tan especiales como esta, por ejemplo? Eso no me ha tocado verlo y espero no verla, verla tampoco. O sea, realmente es despampanante la imagen que tenemos aquí. Bueno, es la imagen de planta carnívora más brutal que yo he visto hasta este momento. Las hay de muchos tipos. ¿Y si existe realmente? Sí. Sí existen. Yo creía que era solo en películas. Bueno, esta posiblemente esté ligeramente aumentada. Es decir, la hayan retocado para darle este aspecto de fiereza que tiene aquí. Pero sí hay plantas carnívoras que realmente son terribles. No para comer a una persona. Es decir, no existe, por lo menos que yo conozca, en el mundo que nos toca vivir ahora. Quizá en épocas anteriores hubiera podido haber algún tipo de planta grande que pudiera atacar a una persona. Hoy día las plantas carnívoras que existen no son capaces, digamos, de atacar, de comer a una persona. Sí, pero, perdón, a mí me ha tocado ver unas pequeñas, no recuerdo en qué lugar, pero son tipo como las conchitas, como las almejitas, exacto, como las almejitas pequeñas, y lo único que atrapan son insectos. Sí, esas son las más normales, digamos. ¿Por qué son capaces de comer a un insecto? ¿Por qué son capaces de atraparlo? Si alguna vez te ha tocado ver alguna, o hemos visto en alguna película, sí, vemos que ese tipo de plantas concretamente, en cuanto están abiertas y en cuanto llega un mosquito o una mosca y se posa sobre ellas, de inmediato se cierran. O sea, ¿qué es lo que provoca esa reacción? Porque esa planta instantáneamente se cierra. Sí, y tienen como una pelucita, digamos, en cada extremo. No son dientecitos como se ven, pero sí. Es pelusa precisamente para que no pueda escapar. O sea, es decir, porque lógicamente, independientemente de que dentro tiene sustancias que son pegajosas y que hace que la mosca se quede pegada, podría intentar escapar. Entonces, al cerrarse y quedar con esa pelusita, es como una reja que tiene, y lógicamente la pelusa no puede, el insecto no puede salir de ahí. El saber por qué se alimentan de eso. ¿Por qué se alimentan? Aquí tenemos una cámara de televisión, de las primeras que hubo. ¿Tú te imaginas cargando una cámara de estas para ir a hacer tu reportaje por ahí un día que sales de campo? No. No creo que los reportajes todos tendrían que ser dentro de algún lugar. Bueno, cuando estas cámaras se utilizaban, lógicamente tenían que ir en camiones. Y las cámaras, lo hemos visto también quizá en películas antiguas, las cámaras estaban encima de la camioneta. Las camionetas tenían como una especie de plataforma en la parte superior donde iba la cámara, precisamente por lo que es lo pesado. O sea, una cámara de ese tipo pues podía pesar fácilmente 50 o 60 kilos. Pero estos elementos eran capaces de captar las imágenes que había en ese momento y transmitirlas, que es lo que decíamos en un principio. ¿Cómo es posible que una cámara de este tipo, cómo es posible que capten una imagen y esa imagen se vaya por un hilito? Sí. ¿Por qué? ¿Y cómo hacer que ese hilito, eso que va por ese hilo, sea reproducido a una cierta distancia? Bueno, pues estas son parte de las cosas que vamos a seguir. El cómo hace una cámara que se acerque, se vea más cerca, más lejos,
los colores. Así es, todo ese tipo de cosas vamos a irlas viendo. Vamos a irnos a otro corte y después continuamos. Aquí estamos de nuevo, otra vez seguimos con nuestras investigaciones del día de hoy. Vamos a empezar a desvelarles un poquito qué es la corriente eléctrica, por qué funciona, por qué se produce, por qué se genera, para que puedan ir entendiendo todas las demás cosas. Tenemos acá una diapositiva, la podemos ver. Bueno, esto es una imagen de lo que es un átomo. ¿Sabes lo que es un átomo? Una cosa muy pequeñita. Bien, todo, absolutamente todo en este mundo está hecho a base de átomos. Todo, sin excepción. Es decir, un pedazo de hierro, un pedazo de plástico, nosotros, nuestro cuerpo, la carne, la ropa, todo, absolutamente todo está hecho a base de átomos. ¿Qué diferencia el que una cosa sea cristal cuando la vemos y otra sea plástico o sea madera? Bueno, pues la diferencia, el número de electrones que tiene alrededor. Como ven ahí, en la imagen que tenemos hay una parte central que se llama el núcleo, que son los protones más los neutrones. Hay otra serie de elementos más, pero que no son importantes en este momento para lo que vamos a explicar. Y orbitando alrededor hay una serie de electrones que están dando vueltas sobre el átomo, sobre el núcleo, dentro del átomo. Bueno, el número de protones y el número de electrones que tiene el átomo es lo que hace que el elemento que tengamos a la vista sea cristal, sea plástico, sea espuma, sea una planta o sea nuestra propia carne. Es decir, hay diferencia. Normalmente los átomos tienen el mismo número de electrones que de protones, aunque hay excepciones. Hay casos en los que hay diferencia entre unos y otros, pero eso no lo vamos a ver por lo menos en esta primera parte. Como digo, normalmente hay la misma cantidad de electrones que de protones y están girando, están dando vueltas alrededor de ese núcleo. Fíjense que estamos viendo que nosotros vemos algo muy duro como el cristal, por ejemplo, y nadie podría pensar que los átomos de cristal tienen que el cristal está compuesto por átomos que están en movimiento, o sea que dentro están en movimiento los electrones alrededor del núcleo. Lo que pasa es que hay una fuerza de cohesión que no permite que el electrón se salga del lugar donde se encuentra y que entonces se separe, porque entonces estaría perdiendo el propio átomo. Sí se puede hacer, pero eso, volvemos a decir, esto va a ser programas muy amplios, muy largos, donde van a poder aprender muchas cosas y poquito a poco vamos a ir explicando cómo se hacen unas y cómo se hacen otras. Lo cierto es que nosotros tenemos que el átomo tiene ese núcleo y hay una serie de electrones que están orbitando alrededor
de ese núcleo. Entonces, aunque nosotros veamos una cosa tan dura como el cristal, dentro, en su interior, están estos átomos que tienen estos electrones que están girando alrededor de este núcleo. Si se fijan, vamos a presentar otra diapositiva ahora mismo. Esto es el átomo que es el microcosmos, y vamos a presentar ahora el cosmos o el macrocosmos. Esto es el universo. ¿Y no te parece que se semeja a lo que estábamos viendo antes? Sí. O sea, acá tenemos el Sol en el centro, que podría considerarse el núcleo, y los planetas que están orbitando alrededor del Sol, que podrían considerarse los electrones. Hay una corresponsabilidad entre la forma en la que un átomo funciona y la forma en la que el universo está funcionando, aunque todo el universo está hecho a base de átomos. Pero hay esta correlación, y he querido ponerla acá porque después, más adelante, vamos a hacer referencia a la relación que existe entre el universo, que es el macrocosmos, y los átomos, que son el microcosmos. Vamos a volver a la diapositiva anterior, en la que teníamos al átomo, para poder explicar por qué se puede generar una corriente eléctrica. Bien, hay una serie de elementos en los que los electrones están muy atraídos por el núcleo, es decir, están enormemente atraídos por el núcleo, y no existe la posibilidad de separarlos. O sea, de que el Tienen electrón que ir unidos se para salga. formar el átomo, claro. Exactamente. Pero existen otra serie de elementos en los que los electrones se pueden mover del lugar donde se encuentran temporalmente. Se pueden mover temporalmente. Como Moverse, pero no salirse. Pueden llegar a salirse siempre y cuando otro lo reemplace, como ahora lo vamos a ver. Y eso es en los elementos que antes decíamos que eran conductores. O sea, decíamos por qué un pedazo de plástico no permite la conducción de la corriente eléctrica y un pedazo de cobre sí, por ejemplo. Bueno, pues porque el cobre está hecho de átomos en los que los electrones sí se pueden mover de su lugar. O sea, es decir, un electrón puede saltar del sitio donde se encuentra. Tenemos el núcleo, los electrones están orbitando acá, entonces un electrón se puede salir de acá, irse hacia otro lado, pero de inmediato necesita reponerlo. Entonces, ¿qué hace? Pues que el átomo que está más abajo salta el electrón y se va a ir para acá, y del otro, como este se ha quedado Es sin como uno, si se fueran recorriendo, ¿no? se van recorriendo, exactamente. Eso es la corriente eléctrica, ni más ni menos. Es decir, ese movimiento que hace que los electrones se puedan desplazar entre los átomos y que puedan irse moviendo. Entonces, si yo consigo que en lugar de moverse un solo electrón se muevan 2 o 3 o 5, estamos generando una corriente de una densidad más alta. Es lo mismo que si tenemos un río. Tú tienes un canalito, y entonces el canal tiene un hilito de agua muy estrechito. Bueno, pues y el agua circula a una velocidad determinada, va a 5 kilómetros por hora, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si tú le pones más agua? Bueno, pues el agua no aumenta de velocidad, pero sí aumenta de caudal. O sea, quiero decir, si antes era así de estrechito, luego empieza a ser un poquito más ancho y empieza a ser más ancho. Entonces, la intensidad del agua es lo que está aumentando. O sea, estamos aumentando la cantidad de agua que se mueve, aunque la velocidad es la misma. Exactamente. Entonces, si yo tengo los átomos, y en lugar de hacer que se mueva un solo electrón, hago que se muevan 2, 3, 4, 5, 18, entonces estoy consiguiendo una densidad más alta. Entonces estoy haciendo que haya una intensidad más alta de electrones que se va moviendo entre uno y otro átomo. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo ese canalito de agua que estamos diciendo y yo inclino la plataforma donde estaba? O sea, es decir, antes, para que el agua se mueva, tiene que tener una ligera pendiente. Entonces yo lo tenía en esta pendiente. ¿Qué pasa si yo el sitio donde está lo aumento de pendiente? Va a correr más rápido. Con más rápido, exactamente. Aunque el chorrito siga siendo el mismo. O sea, es decir, yo tengo la misma cantidad de agua, pero resulta que va a correr a más velocidad. Entonces, esa es lo que en electricidad se llamaría el voltaje. O sea, es decir, el voltaje es la velocidad con la que se mueve esa corriente eléctrica. Si yo aumento la pendiente y por tanto aumento la velocidad, pero al mismo tiempo aumento el ancho, resulta que estoy aumentando las dos cosas. Estoy aumentando la velocidad y estoy aumentando la densidad. Bueno, pues lo mismo pasa con el número de electrones. Yo puedo hacer
que los electrones se muevan, se desplacen con mucha velocidad de uno a otro o que lo hagan más lentamente. Si lo hago lentamente, el voltaje que estoy generando es pequeñito. Si aumento la velocidad con la que se mueven, estoy aumentando el voltaje. Y si aumento muchísimo la velocidad, estoy aumentando muchísimo el voltaje. Esa es la diferencia. Entonces, ahora hay que ver cómo conseguimos que esos electrones salten, porque los electrones están muy bien, están muy a gusto en su casita, ellos están ahí dando vueltas alrededor están persiguiéndose uno a otro, ¿no? O sea, decir, que va adelante voy a ver si lo alcanzo. Entonces está ahí dando vueltas y vueltas. Entonces, ¿cómo le quitamos de esa comodidad para que salgan de ahí y se vayan hacia el átomo que está alrededor? Claro. Bueno, pues eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Nos quedamos en un corte y les dejamos a la espera para que sepan por qué conseguimos que esos electrones se quiten de su comodidad y se vayan al de al lado. Aquí estamos de regreso y nos quedamos hace un momentito indicando por qué sacábamos de su comodidad a los electrones. Ellos están ahí tomándose en la playa y viendo a ver qué es lo que pasa. Y les sacamos de ese lugar tan cómodo que tienen. Es decir, ¿por qué hacemos que se vayan de ahí, se vayan hacia otro lugar y bueno, y empiezan ¿Cómo a hacemos a que ellos se muevan de un lugar a otro para que vaya circulando esa energía? Bueno, eso se produce mediante las centrales eléctricas. Hoy no vamos a entrar en detalle de cómo la central eléctrica lo hace, pero sí vamos a ver la forma de hacerlo con una pequeñita central eléctrica. Ustedes saben que existen las centrales hidroeléctricas, donde hay unos generadores muy grandes que lo que hacen es precisamente eso. O sea, es decir, esos generadores lo que están haciendo es conseguir sacar a esos electrones de su comodidad y llevárselos al lado para que se vayan hacia ese lugar. Y entonces empiecen a generar esa corriente eléctrica. En otro programa veremos con detalle cómo un generador eléctrico mueve esos electrones. Pero ahora vamos a ver uno muy sencillito, a ver si podemos poner la diapositiva. Bien, aquí tenemos una pila eléctrica, una pila muy sencilla. La plaquita que ven en la parte de la derecha es una plaquita de cobre y la plaquita que tienen en la parte izquierda es una plaquita de zinc. Y donde están metidas es un vaso con agua con sal, simplemente. Bueno, si hacen esto y ponen un cablecitos que toquen, verán que la chicharra o el timbre que tienen ahí va a sonar. O sea, quiere decir, está generando corriente eléctrica. ¿Por qué genera la corriente eléctrica? Bueno, pues porque cuando tenemos el vaso de agua con sal, que es conductor, o sea, el agua pura no conduce electricidad, pero cuando tiene sal sí conduce electricidad, o sea, es decir, es conductora de la corriente. Bueno, si nosotros le colocamos una plaquita de cobre y una plaquita de zinc en el mismo vaso, resulta que es como que los enamorados, ¿no? Resulta que los electrones les gusta el cobre
Y dicen, ay, qué guapo que es el cobre, de verdad que, oye, qué maravilla, mira qué buen tipo que tiene. Y entonces se van todos hacia él. Y los protones, les gusta el zinc, y entonces se van con el zinc. Entonces hacen parejitas. Y se quedan ahí juntitos, se quedan esperando. O sea, se han arrimado los electrones a una de las placas y los protones se han arrimado a la otra. Los protones son los que tienen carga positiva y los electrones son los que tienen carga negativa. Entonces resulta que como han dejado de ser neutros, o sea, es decir, antes el átomo era único, tenía sus protones en el centro y sus electrones que estaban orbitando. Entonces el átomo es neutro porque todo estaba dentro del mismo átomo. Pero resulta que si una parte de los electrones se van hacia un lado y los protones se van hacia el otro, se produce una diferencia de cargas, porque se han acumulado en un lado los de un tipo y en otro los de otros, como una guerra. O sea, es decir, están dos bandos, acá están los buenos y acá los malos. Bueno, en este caso no hay buenos y malos, pero acá están los del ejército rojo y acá los del ejército azul. Entonces, cada uno se ha ido a un lado y entonces generan una diferencia de potencial entre un lado y el otro. Por esa razón, si nosotros medimos en ese momento el voltaje, nos da que hay un voltaje entre el lado derecho y el lado izquierdo. Eso es por esa acumulación. Y están ahí como esperando. Es decir, si nosotros no colocamos los cablecitos en ninguno de los dos lados, esos electrones y protones están cada uno pegadito a su lado esperando a que llegue el momento de hacer algo. Si nosotros ponemos una chicharra, una bocinita, o ponemos un equipo eléctrico, o ponemos cualquier cosa, entonces los electrones de inmediato empiezan a correr hacia el lado de los protones para unirse y para volver a equilibrar el átomo en la forma en la que estaban. Entonces se produce una corriente eléctrica, porque el electrón que está en un lado empieza a correr por el hilo y empieza a correr hasta llegar al otro lado. Eso es la corriente eléctrica. Entonces, pero como la sal la tenemos ahí y las dos plaquitas siguen estando, internamente, una vez que se han vuelto a reunir, de nuevo se vuelven a separar, porque le siguen a los electrones, les sigue gustando la placa de cobre y a los protones les sigue gustando la placa de zinc. Entonces se van unos hacia un lado y el otro hacia el otro, y de esa manera genera corriente eléctrica. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, pues cuando cada vez que los electrones se separan y se van hacia un lado al otro, el agua, la sal que tiene el agua, se va descomponiendo, y las propias plaquitas de zinc y de cobre también se van descomponiendo. O sea, es decir, en ese ¿pierden esa potencia, por decirlo así? Se descompone, exacto, al descomponerse pierden la facultad de poder hacer ese movimiento. Entonces llega un momento en el que dejan de poder moverse. Es lo mismo que nosotros tenemos una pila de nuestra radio, de nuestra cámara de fotos, una pila de las que no se recargan. Nosotros la ponemos, cuando la ponemos la primera vez está cargada completamente, entonces produce electricidad y llega un momento en el que deja de producir, la tenemos que sacar y tirarla. Sí, entonces, se termina. Entonces es porque esa diferencia a la pila le sucede algo parecido a lo que estamos viendo acá. Se crea una diferencia de potencial entre el lado positivo y el lado negativo. En el caso de la pila no lleva cobre, lleva un núcleo que es de carbón, y la parte externa es de zinc, y lleva una serie de elementos entre los que hay ácido sulfúrico y otra serie de... Por esa razón las pilas son peligrosas cuando se tiran una vez consumidas. Okay. Entonces se hace ese movimiento de electrones y llega un momento en el que se descomponen internamente y ya se descargan. Hemos visto muchas veces que nosotros la pila, cuando la dejamos mucho tiempo y está descargada, se empieza a deshacer e incluso se sale un líquido que puede estropear. Y se pone como algo blanco alrededor, como si estuviera... Sal. Exacto. Y algunas veces cuando llega a reventar se sale un líquido que corroe en la parte interna de las pilas. Bueno, eso es porque lo que hay dentro de la pila es un ácido. Entonces, cuando ya llega ese momento, ya la pila no es capaz de seguir generando electricidad y hay que sustituirla. Es distinto de las pilas que son recargables, que esas tienen un ciclo de vida, que también explicaremos en otro programa, en el que yo tomo la pila durante el tiempo de la descarga, se va descomponiendo, pero por ser otra serie de elementos distintos,
yo puedo volver a recomponerlos. O sea, quiero decir, cuando la pila ya está descargada, yo le pongo la corriente de nuevo y consigo que la reacción química que se ha producido vuelva al contrario. Y entonces se vuelva a poner como estaba en origen, con lo cual vuelve a generar corriente de nuevo. Entonces, eso tiene un ciclo también de vida, porque no es eterno. O sea, es decir, no siempre se puede componer y recomponer. Llega un momento en el que se acaban desgastando, pero más o menos una batería suele tener un proceso de carga de unas 1000 veces en las que se puede cargar y descargar antes de que quede estropeada. Nos pasa con la batería del auto. O sea, es decir, nosotros ponemos una batería del auto, con él se arranca el auto, al arrancar le descarga parte de la batería, pero luego el propio motor la vuelve a cargar. Sí. Pero llega un momento cuando la batería tiene 2 o 3 años, o 4, que resulta que la batería se estropeó y hay que cambiarla por otra nueva. Bueno, pues eso es porque el ciclo de cargas-descargas ha llegado a su fin y lógicamente la batería hay que desecharla. Bueno, creo que con esto, el día de hoy, para esta primera probadita, hemos tenido... Para hacer una probadita creo que ha estado muy bien. Hemos aprendido muchísimo. Ha sido excelente esta clase. Bien, vuelvo a repetir lo que dije en un principio. Quieren participar con nosotros, quieren tener un centro de atención donde puedan dar a conocer, donde puedan enseñar esto a los niños, donde puedan hacer de esto un negocio para ustedes. Contáctenos porque tenemos muy buenas noticias. Vamos a poder hacer que ustedes puedan formar parte de nuestro equipo y formar parte de todos los demás negocios que se hacen dentro del grupo. Por hoy hemos terminado y les esperamos el próximo lunes a las 9 de la mañana, hora del centro de México. Hasta pronto. Hasta pronto.